Hoy vamos a conocer la historia de uno de los viajeros más particulares del siglo XX. Y no hablo de una persona, hablo de un cuadro. Nada menos que del Guernica de Picasso, una de las obras maestras de la historia del arte, que tuvo una azarosa vida viajera hasta que su delicado estado de salud lo obligó a retirarse a su actual emplazamiento en el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. Id a buscar el pasaporte, que vamos a viajar por medio mundo siguiendo los pasos del Guernica de Pablo Ruiz Picasso. En el año 1937, el gobierno de la República Española encarga a Picasso la realización de un mural para decorar la entrada del pabellón español en la Exposición Universal de París de ese mismo año. Picasso acepta el encargo sin muchas ganas y poco inspirado, como se pudo ver en los primeros bocetos. En medio de esta crisis de inspiración, el 26 de abril de 1937, la aviación alemana bombardea la ciudad vasca de Guernica. Esta masacre sirvió para que el ejército nazi ensayara las operaciones de guerra relámpago que acabaría poniendo en marcha 2 años después en la Segunda Guerra Mundial. El dolor y la tragedia de ese bombardeo inspiró a Picasso en la realización de un mural que buscaba alertar a las naciones libres presentes en la Exposición Universal del horror que se venía encima si no se apoyaba a la democracia española inmersa en una guerra civil y se paraba los pies a los regímenes fascistas de Alemania e Italia. Lamentablemente, las naciones libres únicamente quisieron ver en el Guernica un cuadro maravilloso y no una alerta como Picasso pretendía mostrar. El Guernica era un manifiesto político en contra de la guerra y un arma de propaganda contra el fascismo muy eficaz. Por esa razón, había tantas personas deseando exponer el cuadro por toda Europa como grupos interesados en destruirlo. Cuando arrancó la exposición de París a finales de mayo del 37, Picasso estaba empezando a pintar el cuadro y no fue llevado al pabellón hasta finales de junio, un mes después de la inauguración. Ya se sabe que los españoles siempre llegamos un poco tarde. Terminada la exposición de París, durante los 2 años siguientes, el cuadro realizó una gira por Europa que lo llevó a Oslo, Copenhague, Estocolmo, Gotemburgo, Londres, Leeds, Liverpool y Manchester. El año 1939 fue catastrófico para las libertades en Europa. Franco gana la Guerra Civil Española, la Italia fascista y la Alemania nazi consolidan su poder, y Hitler inicia la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia. En este contexto, Picasso entiende que el cuadro corre peligro en Europa, por lo que el Guernica emprende su exilio americano. En mayo de 1939, el Guernica llega en barco a Nueva York, concretamente al MoMA, el museo designado por el propio Picasso como custodio de la obra. Pero no permaneció quieto ni un instante. Entre los años 1939 y 1942 viajó por Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, San Luis, Boston, Cincinnati, Cleveland, Nueva Orleans, Minneapolis, Pittsburgh, Cambridge y Columbia. La entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial tras el ataque japonés a Pearl Harbor permitió al Guernica unos años de reposo en el MoMA de Nueva York. Pero este parón duró poco, porque su temporada de viajes se reiniciaría en plena Guerra Fría. En 1953 regresa a Europa para ser expuesto en Milán. Después vuelve a cruzar el Atlántico para recalar en Sao Paulo. De Brasil viaja de nuevo a París antes de su gira por Alemania, que le llevaría a Múnich, Colonia y Hamburgo. Después vendría Bruselas, Ámsterdam, otra vez Estocolmo y de nuevo cruzar el Atlántico para ser expuesto en Filadelfia. En 1958, Picasso decide que el cuadro ya no está en condiciones de viajar y ordena que el Guernica quede expuesto de forma permanente en el MoMA hasta su último y definitivo traslado a España. Cuando Picasso ordena este parón forzoso, el Guernica había visitado 10 países y fue exhibido en más de 40 exposiciones. Durante ese tiempo el cuadro había sufrido bastantes daños, principalmente por el transporte. Para mover un mural de semejante tamaño había que desmontar el cuadro y enrollar el lienzo cada vez que viajaba.
lo que provocó grietas en la pintura. El traslado se hacía en las bodegas de los barcos y aviones como una mercancía más, sin los protocolos de traslado de obras de arte que hay actualmente. También hubo algunas exhibiciones donde el cuadro fue expuesto en unas condiciones bastante cuestionables desde el punto de vista de la conservación, como la muestra de 1953 en Milán, donde el Guernica fue expuesto al aire libre, sometido a las inclemencias meteorológicas. Y cuando parecía que ya nada podía pasarle al cuadro, en 1974 fue vandalizado dentro del MoMA de Nueva York. Por su significado antibélico, eran frecuentes las vigilias y actos contra la guerra del Vietnam en la sala donde se exponía el Guernica. Pues en uno de esos actos pacifistas, un activista decide hacer una pintada con spray rojo sobre el Guernica, denunciando las mentiras de la guerra. Que el destino final y la propiedad del Guernica pertenecía al Estado español era incuestionable. Primero porque el gobierno legítimo de 1937, cuando encargó la obra a Picasso, hizo un pago al artista en concepto de contrato de compraventa. Por otro lado, el propio Picasso dejó bien claro que el cuadro debía regresar a España cuando el país recuperara la democracia. Específicamente indicó cuando España volviera a ser una república, pero en este caso se dio por válida la monarquía parlamentaria. Picasso muere en 1973, Franco lo hace 2 años después, y en 1977 se realizan elecciones libres, constituyéndose el primer parlamento democrático. En ese momento España solicita formalmente al MoMA la devolución del Guernica como legítimo dueño del cuadro y atendiendo al expreso deseo de su autor. Pues esta devolución no fue tan sencilla. A pesar de lo evidente, el MoMA no quería desprenderse de su obra maestra. Era como pedirle al Louvre de París que entregara la Gioconda. El museo neoyorquino dijo que era pronto para devolver al cuadro porque la democracia española no estaba consolidada. Y para demorar la entrega, fichó para su causa a 2 hijos de Picasso que pidieron que el cuadro siguiera en Estados Unidos. Al final lo único que consiguieron fue retrasar unos años lo inevitable, porque el 10 de septiembre de 1981 el Guernica llega por primera vez en su historia a España. Para no llamar la atención y evitar cualquier sabotaje, el traslado desde Estados Unidos se hizo en absoluto secreto. Sin avisar a nadie, metieron el cuadro enrollado en la bodega del avión de Iberia que hacía el vuelo regular con pasajeros entre Nueva York y Madrid. La única persona de ese vuelo que sabía que estaba transportando el cuadro era el capitán. Ni la tripulación ni el pasaje sabían que estaban viajando con el Guernica en la bodega del avión. Cuando llegó a España, Madrid no disponía de un museo de arte contemporáneo para albergar el cuadro, así que fue expuesto de manera temporal en el Casón del Buen Retiro, un anexo perteneciente al Museo del Prado. Temiendo que pudiera sufrir atentados por grupos extremistas, durante los primeros meses el cuadro fue expuesto con escolta policial armada y protegido por un cristal blindado. El último y definitivo viaje del Guernica fue su traslado del Casón del Buen Retiro al Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía, realizado el 26 de julio de 1992. La elección de esa fecha no fue casual. El día antes, en Barcelona, se inauguraron los Juegos Olímpicos, por lo que todas las miradas y atención mediática estaban en la ciudad condal y no en Madrid. El equipo de conservadores desaconsejaron desmontar y enrollar el cuadro, por lo que había que trasladarlo con el bastidor puesto, y dadas sus dimensiones, fue necesario tirar una pared del Casón del Buen Retiro y ampliar la puerta del Reina Sofía para que el cuadro pudiera salir y entrar de los museos sin ser desmontado. Escoltado por varios furgones de policía y desplazándose a una velocidad de 4 km por hora, el Guernica realizó su último y definitivo viaje de 1100 metros. Ese día fue colgado en la sala 205 del Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía, y ahí sigue expuesto para la eternidad, en un espacio blanco y diáfano que invita a la reflexión. Y ahora os dejo hablar a vosotros. ¿Habéis ido al Reina Sofía para ver el Guernica? Y sobre todo, ¿qué os ha transmitido el cuadro cuando estabais frente a él? Espero vuestros comentarios. Muchas gracias por haberme aguantado, cuidaros mucho y portaros bien.